century, an increasing global demand for food has led to intensified agricultural production and industrialization of agricultural land. This has brought many benefits, such as higher crop yields, poverty alleviation, and improved food security and nutrition. However, these benefits have not come without costs. The inappropriate use of pesticides is linked to higher pollution levels on agricultural land, resulting in environmental degradation, biodiversity loss, and damaging impacts on food safety and human health. A relatively small share of all pesticides on the market, referred to as highly hazardous pesticides, are of particular concern. Millions of serious, unintentional pesticide poisoning cases take place per year, often in developing countries. Women and children working in high-risk agricultural environments are worst affected. To address these challenges, FAO provides tools and technical assistance to its members to help minimize the risks associated with highly hazardous pesticides. FAO also works with other international organizations, including WHO and UNEP, on mechanisms for addressing highly hazardous pesticides. As such, FAO advocates high-level commitment to reduce highly hazardous pesticides risks to international chemicals management. Leads the international technical guidance to tackle highly hazardous pesticides risks under the International Code of Conduct on Pesticide Management. Provides technical support to help regulators reduce risks of highly hazardous pesticides around the world and promotes sustainable crop production and protection, making crops more resilient to threats and decreasing pesticide risks and costs to farmers. Now, a more ambitious approach is required to drive global action and facilitate the uptake of safer alternatives to highly hazardous pesticides. FAO is working with the WHO, UNEP, and other partners to establish a multi-sector platform for engagement and coordinated actions, empower national and regional pesticide regulators, scale up best practices, and support farmers to access information so that they can make evidence-based decisions. By addressing together the risks of highly hazardous pesticides, we can build a healthier and more sustainable world for all. Vamos a pasar a ya casi la etapa final y el tema que vamos a ver ahora es avanzar hacia un mejor proceso de cumplimiento e inspección en el sector de plaguicidas en México. Y aquí nos va a apoyar de nueva cuenta la doctora Josepa Otimofior y se va a acompañar por el doctor Manuel Gerardo Flores. Así que bienvenidos de vuelta. Y por cierto, le comento a los amigos de OCDE, nos formalizó Senacica una reunión de trabajo para mañana para ver el tema de cumplimiento e inspección, para después ponernos de acuerdo con el horario. Así que gracias a OCDE, gracias Senacica para el Save the Date. Así que les cedo el micrófono. Buenas tardes. Entonces, hoy ha sido un día muy interesante para mí. Ayer también fue otro día interesante. Tuvimos comida, hoy muchas cosas. Siempre es peculiar la posición del que viene de fuera, ¿no? El que viene de fuera, pues hay muchas cosas que no conoce, hay detalles que se le escapan, sobre todo en un plazo tan corto de tiempo, ¿verdad? Pero el que viene de afuera también a veces ve las cosas de manera más objetiva, a veces también ve las cosas contextualizadas. Lo interesante
de las buenas prácticas internacionales y de trabajar en diferentes sitios es que, por supuesto, cada país, cada región, cada sector tiene sus peculiaridades, pero créanme que los desafíos, los problemas, las soluciones tienen mucho más en común de lo que pensamos. De lo que hemos escuchado hoy aquí, yo creo que hemos escuchado todos los elementos que necesitaríamos aquí en México para tener una mejor regulación y una mejor implementación de la regulación sobre pesticidas. Lo que voy a intentar a lo mejor va a ser poner un poco de orden, ¿no?, en lo que hemos escuchado y a lo mejor añadir algunos aspectos que vienen por nuestra parte, por parte de la OCDE. Y, por supuesto, Manuel aquí va a complementar y va a añadir desde su experiencia, además, en el país y como coordinador del programa latinoamericano. A nivel regulatorio, y luego ya entramos en la parte más de cumplimiento e inspección, a nivel regulatorio yo creo que realmente hace falta un trabajo de reforma de la regulación de manera transparente, una regulación que sea homogénea, que sea fácil de entender, que tenga en cuenta los objetivos principales y no solo los miedos que tenemos, sino realmente que sea claro lo que queremos conseguir, que tenga en cuenta también los riesgos contrapuestos. Es decir, no existe nunca una realidad en la que solo hay un riesgo que se quiere combatir, ¿no?, o un interés público que se quiere lograr. Siempre hay varios y hay que hacer un balance para ver cuál es más importante en un cierto contexto. Es importante que, y además aquí tenemos la riqueza de lo que estoy viendo, es la participación del sector privado, de la industria, del sector asociativo y de las diferentes componentes, ¿no?, de productores, exportadores. Esto es una riqueza, que ya haya esta participación. A nivel del gobierno, en la creación de la regulación, y no solo a nivel de la creación de la regulación, sino luego a todos los niveles de la implementación, me parece fundamental que haya, y esto no sé cómo decirlo en español, en inglés veo mejor la diferencia, se puede hablar de involucramiento de las partes interesadas, se puede hablar de engagement. Claro, es que en inglés una es participar, ¿no?, como invitar a la mesa. Oye, ¿qué piensas? Engagement es realmente que sean partes que, justamente, que haya más igualdad. Hay una cosa también, y esto es válido tanto a nivel de la creación de la legislación y de la regulación, pero más aún a nivel de la implementación, y es que tiene que haber un balance de fuerzas. Es decir, estamos en un Estado, ya hay autoridades públicas, hay pues el sector público, está la ciudadanía. Hace falta que estas fuerzas funcionen y colaboren todas para conseguir los objetivos que queremos. Y nos tenemos que escuchar todos porque cada uno tiene algo muy importante que contribuir. Muy, muy importante. Eso es, y ahora justamente uno de los temas que tenemos en la Dirección de Gobernanza Regulatoria en la OCDE, es el tema de la confianza para tener mejor democracia. Y eso es, tenemos que construir una confianza entre autoridades, sector privado, ciudadanía, consumidor, para lograr crear una regulación y luego implementarla. Es fundamental, y eso ya se dijo varias veces, que se cree un sistema de gobernanza regulatoria que no solo quede en el papel,
sino que sea funcional. Esto quiere decir que transparencia en cuál es el papel de quién. Incluso, por ejemplo, se ha hablado justamente, hay varias autoridades en este momento que tienen poderes de vigilancia y control, de lograr el cumplimiento. Cada autoridad tiene que tener un papel muy claro y un papel que pueda ser realmente implementado. Yo creo que la exposición que hicieron de Canadá fue bastante interesante, justamente, porque ahí es como hay diferentes niveles de gobierno, es un país muy grande, cada autoridad tiene un papel muy determinado, sobre todo en sitios que tienen justamente diferentes niveles locales, el nivel federal, los estados federales, los municipios, etcétera, etcétera. Hay un patrón que puede funcionar muy bien y es que, por ejemplo, a la autoridad central se le da el papel de estrategia, de definición de los riesgos, de hacer que la evidencia se colecte y tome forma, y es también la que da la metodología a las otras autoridades que están a nivel más local y que son las que tienen un papel más de ejecución, de ir a ver realmente cómo están las cosas, de ver si los diferentes operadores económicos hacen lo que tienen que hacer, etcétera, etcétera. A nivel de lo que es realmente promoción del cumplimiento y las inspecciones, otra vez, tiene que ser un sistema basado en el riesgo. No hay otro sistema que funcione y que dé los mismos resultados a niveles de protección de los intereses públicos, eficiencia, es decir, gastarse con el menor esfuerzo, obtener lo máximo, también de transparencia. El enfoque basado en el riesgo quiere decir que todas las decisiones, ya sean a nivel estratégico, por ejemplo, en la planificación de las inspecciones, pues hay tales establecimientos, tales operadores que son a los que vamos a inspeccionar más, que son en los que vamos a poner el mayor esfuerzo. Se explica cómo, de manera transparente, de manera racional y de manera basada en la evidencia. Lo que vemos en las buenas prácticas internacionales es que cuando todo esto está justificado, es racional y es transparente, por parte de los sujetos regulados no hay ningún problema. Todo el mundo entiende por qué y cómo. Igual, tal y como lo expuse antes, es decir, lo importante es tener una estrategia y esta estrategia tiene realmente que tener en cuenta cuáles son los objetivos que queremos. Por favor, he oído mucho, y es muy importante, por supuesto, combatir la ilegalidad, pero sobre todo es importante combatir el que genera riesgos, el que genera peligro. Todavía hay demasiada formalidad. Formalidad, informalidad, no quiere decir fuerza generar riesgos. El sector de los pesticidas, esto en general, es un sector donde hay mucho formalismo, también porque todavía hay mucho registro y papeleo. Y el sistema depende de eso. Pero, por favor, no confundamos las dos cosas, y muy bien decía César antes, justamente, es decir, aun los operadores que estén registrados, no por fuerza quiere decir que estén haciendo las cosas bien. Así que una de las recomendaciones es cuidado con el formalismo, y cuando se pide registro, cuando se pide licencia, cuando se pide procesos administrativos, que estos también estén basados en el riesgo. Es decir, se pide más
pruebas de que se van a hacer bien las cosas, de que estos operadores saben cómo controlan los riesgos, cuando son operadores que realmente pueden crear un daño mayor. Cuando el daño es menor, pues entonces el nivel de formalidad tiene que ser más bajo. Por favor, tengan siempre en cuenta esto. Cuando se habla también de la ilegalidad, yo creo que es muy importante entender también por qué hay ilegalidad. Es decir, antes, por ejemplo, mi compañero Florentin Blanc explicaba en ese esquema que desgraciadamente solo llegó después de un rato, es decir, que explicaba por qué finalmente, al final, los sujetos regulados cumplen con la regulación. Hay varias razones y entonces, ¿qué tienen que hacer las autoridades? La disuasión, por supuesto, lo que estoy viendo ahora también en México, uno de los problemas es que no hay enforcement, no hay realmente aplicación de las sanciones. Pero eso no es todo. Manuel, ¿quieres? Eso no es todo. Es también muchísimos cumplimiento. Pero igual cumplimiento es entender cómo hacer que los sujetos regulados cumplan y que entiendan con qué tienen que cumplir y que cumplan con requisitos que son realmente sustanciales. No solo con requisitos que sean check, 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 vale, pues ya está. Eso no. Mucho lo que se ve es que, y esto en la experiencia internacional, es que muchos operadores no cumplen porque no pueden cumplir, porque es demasiado complicado de entender, porque cuesta demasiado dinero, porque hay instrucciones que son contradictorias. Entonces eso, hay que ayudarlos a cumplir. Y esto es deber de las autoridades, pero también en una situación donde las asociaciones, la industria, tienen tanto poder, ¿no? tanto prestigio, tanta palabra, es también justamente deber hacerlo, que es lo que veo con muchísimo agrado que ya se está haciendo, pero también es importante, como decía antes, es encontrar los canales. Voy a dar un ejemplo que no es de este sector, pero a lo mejor les va a mostrar un poco. Es del sector de la seguridad en el trabajo, en el Reino Unido. Entonces, un ámbito donde hay muchísimos accidentes en el trabajo es a nivel de las granjas y de la agricultura. Muchísimos. Muchas amputaciones. Porque uno se traba el dedo en la máquina, el pie. Entonces las autoridades, la autoridad competente, el Health and Safety Executive, se dieron cuenta que por muchas actividades de capacitación, de educación, de promoción del cumplimiento que hicieran, seguía habiendo el mismo nivel de amputaciones. Entonces, al final, ¿qué hicieron? Pensaron, ¿a quién le importa que los agricultores sigan teniendo 10 dedos en la mano y 2 pies? ¿A quién? A sus mujeres, a sus esposas. Y entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a organizar talleres en los que también invitaban a las parejas de los agricultores y de los granjeros. Y así se cercioraban de que tuvieran más inspectores. Inspectores gratis. Y funcionó. Es decir, funcionó. Puedo contar mucho más de lo mismo, pero ya me he enrollado bastante, así que voy a dejar hablar a Manuel. Instrumentos hay que crear para que se puedan planificar las inspecciones basadas sobre riesgo, para que se puedan hacer de manera basada sobre riesgo, para que se puedan medir realmente cuáles son los resultados y no en términos de acciones que se hacen, sino de cómo está contribuyendo la acción del Estado y la implementación de la regulación en el bienestar público, en aquellos intereses públicos que queremos proteger.
Muchas gracias, Josepa. Está buenísima esa historia de las esposas, ¿no? Son las inspectoras más duras, ella. Definitivamente. Yo quisiera, aprovechándote que estás aquí, Josepa, quisiera entrar yo en una idea que de nueva cuenta viene del Reino Unido y que es muy novedosa. Previo a eso, solo quiero recalcar que México, el sector de plaguicidas, los países latinoamericanos y los países de OCDE en general, no se pueden tener el lujo de no tener una política de cumplimiento e inspecciones. No nos podremos dar el lujo de no tener, porque sí les puedo decir que el modo automático es no tenerla. Cuando nosotros en la OCDE identificamos el ciclo de la gobernanza regulatoria, en donde hay un problema de política pública, el gobierno tiene que actuar, identifica un instrumento, regulación, impuestos, subsidio, campaña de publicidad, no hacer nada. Se decide por la regulación porque debe demostrar que es la mejor opción. Luego la tiene que implementar, hacerla cumplir, o sea, implementar, la regulación está funcionando. Luego hay que evaluarla para ver si se cumplió con el objetivo. En ese ciclo hay muchos instrumentos de política regulatoria, de política de mejora regulatoria. La consulta pública, el impacto regulatorio, el análisis de impacto regulatorio y la simplificación administrativa con los trámites. Estas tres son las más populares: simplificación administrativa, impacto regulatorio, consulta. Y luego hablaban de el hijo olvidado de la mejora regulatoria, que es la evaluación ex post. Ustedes saben que, de acuerdo con la Ley Federal de Metrología y Normalización, cada norma debería evaluarse cada 5 años. Bueno, deja mucho que desear esa evaluación, la OCDE ya lo ha identificado, pero al menos ahí está la obligación. Todas las leyes y reglamentos deberían evaluarse. Entonces, uno de mis jefes decía, el hijo olvidado de la mejora regulatoria, ¿no? El hijo al que no le hacen caso, evaluación ex post. Pero luego cuando sale el tema de cumplimiento e inspecciones, que también es una herramienta de mejora regulatoria, otro jefe decía, este es el hijo que ahí está, pero nadie sabe que lo tenía. Yo nomás quiero que ustedes piensen, y si ahorita terminando tienen una anécdota que contarme al respecto, me la digan, porque yo hasta la fecha no he encontrado un solo ejemplo en donde las instituciones que se encargan de la inspección y el cumplimiento, luego van y esos datos que ellos recolectan se los pasan a los que van a hacer la evaluación ex post o los que van a hacer un impacto regulatorio para que como parte del análisis de mejorar una norma se utilice la información que se recolectó durante las inspecciones. Ese ciclo rara vez se cierra y es una parte fundamental. Es una parte fundamental porque yo dije hace rato, no se puede regular desde el escritorio, no se puede regular desde la oficina, no se puede hacer política pública, hay que salir al campo. ¿Y quiénes son los que salen al campo? Los inspectores. Ellos son los que sí automáticamente, porque los otros tienen que pedir autorización, los viáticos y todo el rollo, ¿no? Pero son los inspectores los que salen al campo, literal, y recolectan información. Y esa información debería servir para cerrar el ciclo de gobernanza regulatoria. Entre muchas otras razones, esa es una de las principales por las que siempre tiene que haber una política de inspección y cumplimiento y no se puede abandonar. Te va a tocar dar unas conclusiones en el siguiente panel y me quiero guardar un par de ideas para eso. Yo una vez dicho esto, Josepa mencionó ahorita algo fundamental. Los gobiernos están obligados a ayudar a los sujetos regulados a cumplir con la regulación. Fíjense cómo este concepto se contrapone a la clásica, el clásico enunciado de el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Eso es cierto, pero es terrible ese enunciado, es terrible. Porque muchas veces, y esa es evidencia de todos los países de OCDE, bajo ese escudo de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento,
a veces los gobiernos deliberadamente oscurecen la regulación, hacen complicado cumplir, pues para aplicar multas y para pedir mordidas y para crear toda una industria alrededor de eso, legal e ilegal. El Reino Unido volvió a innovar en este aspecto y sacó el concepto de regulatory delivery. La traducción literal es entrega regulatoria, pero va el concepto más allá, es decir, tiene que ver con el hecho de que tenemos que entender que la regulación está ahí con un objetivo de política pública, que casi siempre es proteger al consumidor, proteger al ciudadano, proteger la salud, proteger el medio ambiente, siempre tiene que ver con un manejo de riesgos. Entonces, si ya está ahí, lo que queremos es que no queremos multar, lo que queremos es que se cumpla con la regulación para proteger efectivamente a la salud, al consumidor, al trabajador, al medio ambiente. Eso fue lo que hicieron en el Reino Unido con este ejemplo, ¿no? Evitar que se cortaran los dedos y las manos y los pies. Y entonces el gobierno británico innova y saca este concepto de entrega regulatoria en donde ellos trabajan hombro con los negocios, con las empresas, con los operadores, para ayudarlos a cumplir. No sé si nos puedes platicar un poquito, porque tú sabes un poquito más ese modelo que yo. Perdona, estaba pensando en varias cosas mientras hablabas, me has inspirado. Entonces, bueno, el primer modelo, la primera cosa, lo que estás diciendo tú, la entrega regulatoria. Es la idea que realmente el Estado crea leyes para el servicio de todos. Y el Estado entonces tiene que entregar la regulación pero eso es para gestionar riesgos, no es para que se cumpla la regulación. En el Reino Unido se habla, ellos crearon para quien sepa un poco cómo funcionan las leyes en el Reino Unido, son mucho menos detalladas de las que tenemos nosotros, son mucho más flexibles y entonces tienen un código de los reguladores. Este código de los reguladores no sé si son 5 páginas, se aplica a toda autoridad que tiene un cargo en la regulación. Los deberes principales son prácticamente de ayudar a los sujetos regulados a que cumplan, a que entiendan y cumplan con la regulación para no generar riesgos. Tienen un deber de comunicación y tienen un deber de apoyar el desarrollo, growth duty. Es decir, el regulador no está ahí para castigar, para poner leyes, sino está ahí para permitir que el país se desarrolle. En el Reino Unido no existe la idea de regulación sin gestión de los riesgos, no existe. Y los riesgos, es decir, las autoridades lo que pueden hacer es dar instrucciones a quien genera riesgos, que son los operadores económicos, etcétera, pueden dar instrucciones, pero no son las autoridades las que gestionan los riesgos, son los operadores, son los sujetos regulados. Además que, pues, el Estado, de todas maneras, tiene recursos limitados, ¿no? No puede estar ahí controlando, no tiene 100.000… Imaginaros todos los operadores económicos, todos los sujetos regulados que hay. El Estado no puede tener un inspector ahí para cada persona, cada operador, ¿vale? Entonces es realmente dar la posibilidad al sujeto regulado para que él mismo sepa gestionar los riesgos, para crecer como empresario. Esa es la idea. Solamente para plasmar un poquito lo que nos acaba de decir Josepa, los que han estado en Europa y utilizaron el metro, en algunos países es muy curioso, el transporte público, compras el ticket, pero no lo enseñas. Te subes al metro o al autobús, no lo necesitas mostrar,
pero cuidado cuando te toque una inspección y te agarren sin el ticket, ¿no? Entonces es como que parte de lo que creo que nos estás tratando de explicar, Josepa, y pues tendríamos que aprender ese asuntito, ¿no? Porque te quieres hacer el listillo allá y tarde que temprano te agarran, ¿no? Entonces creo que es un muy buen ejemplo para la industria lo que nos estás exponiendo, y se me vino a la mente esto, que es algo del día a día en Europa. Gracias. Yo quisiera, antes de abrir el piso para preguntas, tal vez si ya estamos en eso listo, enfocarnos un poquito en productos ilegales, ¿no? Que desde un punto de vista regulatorio, un producto ilegal se encuentra en el extremo del no cumplimiento. No sé si recuerdan una diapositiva que mostró Florentan, que la tomó de la Agencia Ambiental Escocesa, que tenía en un extremo los criminales y decía a esos hit them hard, pégales duro, y del otro lado tenía hasta el otro extremo de un espectro amplio, tenía a los bien cumplidos, a los aplicados, y era vamos a premiarlos. Y en el medio había todo un espectro de cumplimiento e incumplimiento, ¿no? Desde los que no sabían, desde los que no podían, desde los que estaban tratando de sacar la vuelta al sistema, pero sin mala intención. Para mí, esa es una demostración de lo que sucede en la realidad en cualquier sistema, ¿eh? Cualquier sistema tienes unos que abiertamente están incumpliendo las reglas, lo saben y no les importa nada, y algunos que lo hacen por desconocimiento. Y entonces en esa gráfica el gobierno escocés, que por cierto a esa agencia nosotros como OCDE les ayudamos, o sea, a trabajar con ellos, a mejorar su estrategia de inspecciones. El gobierno necesita diferentes estrategias para diferentes grupos. No hay soluciones mágicas de una sola, como dicen en inglés, una talla para todos. No, cada grupo es diferente. Y de nueva cuenta, entonces, para resolver el problema de incumplimiento, se requiere recolectar evidencia. No se puede tomar la decisión del escritorio, hay que recolectar. Entonces, si aquí en México hay un problema grave, bueno, la pregunta es, ¿qué tan grave es el problema de ilegalidad, de productos ilegales? Hay que recolectar evidencia y se tiene que hacer adaptar una política pública específica para eso. Como decía Josepa, entender las razones que lleva a eso, identificar el grupo, y eso implícitamente lleva consigo una estrategia de proporcionalidad, de riesgo. Nos estamos enfocando en el mayor riesgo. Casi siempre está esta idea muy poderosa del Pareto, el 80-20. Cualquier cosa, ustedes en su día a día, en su trabajo, el 80% del impacto que hacen solo va en el 20% de las actividades que hacen. Entonces aquí estoy seguro que solo un 20% de los productos ilegales generan el 80% de los riesgos. Seguramente así es. O sea, de cada 10 productos ilegales, 2 realmente son a los que habrá que atacar porque son los que generan el verdadero impacto. Hay que identificarlos esos. Y para eso no se requieren muchos recursos. Porque esa es otra idea, o sea, ya vieron a la colega canadiense, para el tamaño de país que tienen, solo ya tiene ¿qué? 34 inspectores, ¿no? 35 en 17 ciudades, o sea, 2 por ciudad. Nunca va a haber recursos suficientes y para eso se requieren distintas estrategias, ¿no? Yo quisiera preguntarle a Josepa que, por favor, abundaras más en este tema de ilegalidad de frente a esa gráfica que mostró Florentan. Nos gustaría escuchar tus pensamientos. Entonces, a ver, ¿por dónde empiezo? Lo que hace falta para entender la ilegalidad, entender los impactos que tiene y saber cómo también encontrar una solución son datos, información. ¿Por dónde va la ilegalidad?
¿Cuál es el tipo de operador? ¿Cuál es el tipo de actividad? ¿Cuál es el tipo de producto? Hace falta datos. Antes, hablando contigo, Manuel, me decías, es que no hay datos. No estoy de acuerdo. Hay información y hay datos. Es una cuestión de, a lo mejor puede ser que la agencia que ahora se ocupe de ese tipo de verificación, como he visto que se llama, no tiene muchos datos. Esos datos pueden empezar a recogerse ya mismo. ¿Qué se hace con esos datos que tenemos de las verificaciones? ¿Qué se hace con esos datos de las inspecciones? Hay que recopilarlos, hay que analizarlos. Hay que trabajar en conjunto con otras autoridades. Hay que trabajar, hoy he escuchado decir que no sé qué porcentaje de los productos ilegales venían de las importaciones. Hay que trabajar con las aduanas para identificar esos productos y identificar patterns. Hay que trabajar con el sector privado. Veo que hay mucha información que se tiene, hay muchos datos, con las universidades. Es una cuestión de colaboración, de cooperación y de luego saber qué hacer con estos datos. Hablé un poco antes durante mi presentación que la tecnología moderna, bien aplicada, no solo por usar la tecnología porque es guay, no. Ahora que no cuesta mucho usar las tecnologías, que los datos se pueden, ¿cómo se dice? Registrar en nubes, por ejemplo. No hace falta ya tener un servidor súper grande. Que hay muchos expertos que saben cómo trabajar como datos. Se puede muy fácilmente, incluso con una cantidad de datos relativamente pequeña, predecir cuáles son los tipos, es decir, qué tipos de comportamientos realmente generan riesgos y en qué tipo de establecimientos, sujetos regulados, productos, etcétera, etcétera, los vamos a encontrar. Eso es una manera de ir contra la legalidad, pero de manera basándose en la evidencia. Todo esto, esta información también es información que tenemos en cuenta a nivel cuando, por ejemplo, hacemos una inspección y cuando tenemos que tener en cuenta qué medida tomar, por ejemplo. Es decir, si los datos que tenemos, la evidencia que tenemos, nos enseña que ese establecimiento, ese operador económico, ese tipo de sector tiene ya un historial o una tendencia a estar fuera de la legalidad y sobre todo a generar riesgos, entonces ahí se toman medidas adaptadas para intentar realmente erradicar ciertos behaviors, ¿cómo se dice? Comportamientos. Gracias. No sé si he contestado a tu pregunta. Abriríamos, por favor, un espacio para preguntas e inquietudes de los asistentes. Amada. Buenas tardes, muchas gracias a los panelistas. Mi nombre es Teresa Soriano de ICANN Consultores. Me surge una duda respecto a lo comentado. Reconocemos la importancia de esta comunicación entre regulador y regulado, pero ¿qué consejo podrían darnos a un país que a nivel gubernamental ha iniciado una lucha contra la corrupción, que existe un temor fundado entre la captura del regulador por el regulado? ¿Cuál sería su consejo para crear estos canales de vinculación tan necesarios? Muchas gracias. La respuesta es muy fácil. A ver, yo les quiero contar esta historia, ¿no?
en toda Latinoamérica, México es un país que realmente resalta por su apertura en la elaboración de políticas públicas. Sé que los últimos años no son un buen ejemplo, pero previo a eso, así era. A los restos de nuestros hermanas y hermanos de Latinoamérica, la consulta pública se les superatraganta, porque precisamente ese es siempre el ejemplo. No, es que si yo abro la consulta, mi norma, mi ley, mi elaboración de mi programa, las empresas grandotas vienen y me controlan y me van a capturar y van a capturar a mi equipo, y ya se perdió todo el objetivo inicial. ¿Recuerdan los disturbios de Chile previo a la pandemia de Santiago? Que de hecho la única forma en que esos disturbios se pararon fue gracias a la pandemia. ¿Sí saben qué lo provocó? Incremento de tarifas de transporte sin consulta pública. ¿Por qué? Porque de nueva cuenta los políticos, las políticas, los oficiales de gobierno, los burócratas, pues creen que saben cómo funciona el mundo de afuera y desde su escritorio deciden, voy a subir la tarifa en 5 pesos, 10 pesos, 10 pesos chilenos, lo que sea. ¿Y qué resultó? Un desastre en el país. Es muy fácil evitar que una consulta pública sea capturada. Es facilísimo, facilísimo. Lo primero es planeación. Aquí no hay recetas mágicas, ni hay shortcuts, ¿cómo se dice eso? O sea, caminos cortos, no. Hay que hacer la tarea y hay que hacerla bien. Hay que planear bien a quiénes quiero consultar, de quiénes quiero recibir comentarios, cómo voy a llegar a ellos, qué preguntas les voy a hacer, qué voy a recibir a cambio, qué espero recibir y qué tratamiento le voy a dar. Previo a eso, un paso antes, es la regla de la proporcionalidad. Si estamos hablando del reglamento de PLAFEST, pues se requiere una consulta mucho más amplia, con muchos sectores, mucho más elaborada. Si solamente estamos hablando que una norma se va a extender su vigencia o no, pues eso se requiere una consulta muy pequeña tal vez. Lo que sí no se vale en ningún caso es, yo lo pongo en el internet y que vengan y me pregunten, si me preguntan bien, si no, no. Planeación, un sentido de proporcionalidad, y el tercero es transparencia absoluta. Que todo mundo sepa quién hizo comentarios, de qué tipo de comentarios fueron y cuál fue la respuesta de la autoridad. Transparencia. Y agregaré una cuarta, ¿sí? La cuarta, la tenía aquí, se me olvidó. Ahorita que estaba diciendo lo de la transparencia, se me vino y sí. Bueno, la rendición de cuentas, esa es la cuarta. La cuarta precisamente es el consultado tiene que saber cómo impactó a la norma y las razones de por qué no. ¿Qué impacto tuvo su consulta? Porque si el gobierno viene y consulta y luego ignora todo, ya no vuelven a consultar nada. ¿Sí? Entonces ya recolecté y ahora voy a decir, esto se vale, esto no, y esta es la razón por la que no. Y agradecer la participación, pero más que nada decir cómo te va a impactar. Entonces, cuando vienen los grandotes y quieren capturar, pues simplemente ellos con esa transparencia no pueden. Simplemente no pueden. Fíjense, los reguladores económicos, tipo IFT, o sea, antes la CRE, ¿no? Pero esos reguladores en Latinoamérica, por ejemplo, en Perú son muy independientes, también lo son en Colombia, algunos, hasta inclusive en Argentina tienen grandes niveles, en Brasil estos reguladores son sumamente independientes, todos tienen reglas. Un miembro del directorio, o sea, el pleno que le llaman aquí el consejo de directores, ¿no? De consejeros del regulador, no puede reunirse uno a uno con una empresa privada. Hay reglas, hay protocolos. Esa es la manera muy fácil de evitar
evitar la captura. Espero eso haya sido de utilidad. ¿Quieres complementar algo? Sí, en un minuto porque creo que ya nos hemos... No, todavía tenemos tiempo. Muchas gracias por tu pregunta. Yo voy a contestar de una manera un poco diferente, pensando que el regulador es el inspector, por ejemplo. Entonces, hay que usar varios elementos a la vez. No hay ninguna receta mágica y siempre hay que tener en cuenta el contexto. Uno es crear realmente una profesión con una ética y una deontología, unas posibilidades de carrera, un salario que sea más que decente, es decir, realmente atraer talentos y profesionales de valor, que no necesiten, no solo que no necesiten más dinero, vamos a ponerlo así, sino que además lo desprecien porque se sienten profesionales enteramente. Es también valorizar la profesión como un elemento fundamental de la protección del interés público. Y no es solo una persona que está ahí, yo qué sé, leyendo papeles. Para leer papeles no hace falta tener ni mucha calificación, ni entender riesgos, etcétera, etcétera. Otro elemento, por supuesto, es tomar medidas drásticas cuando haya un problema. Pero drástica es, estoy pensando por ejemplo en Francia, es ya no puedes trabajar para el Estado nunca jamás, o durante los próximos 10 años. Es decir, tomar realmente medidas drásticas cuando ocurre algo así. Luego estoy pensando ya en países, pero ya en extremos, pero también estoy pensando en Georgia. Georgia, a raíz de la Revolución de las Rosas, esto fue en el 2003, si no me equivoco, que fue un movimiento pacífico revolucionario porque la gente ya estaba harta de corrupción, pero harta. Lo que se hizo a raíz de eso fue tomar medidas drásticas y entonces se echaron a ciertas categorías de funcionarios, típicamente los inspectores. Los echaron a todos y se volvieron a reclutar otros con otras condiciones, por supuesto. Pues eso, reclutando personas que realmente tienen una deontología, con posibilidades de carrera, con premios, con transparencia sobre pues, lo que ganan, cómo desempeñan sus actividades. Antes, cuando hablaba de los indicadores de desempeño, hablaba de indicadores de desempeño para agencias reguladoras, pero esto se aplica también a las personas, a los funcionarios que trabajan para las autoridades inspectivas, ¿no? Y entonces también tienen que demostrar que lo que hacen en el día a día pues contribuye a, por ejemplo, un mejor cumplimiento, a, por ejemplo, yo qué sé, los operadores que ha inspeccionado tal inspector tienen menos, se les aplica menos medidas o menos sanciones porque realmente gestionan mejor los riesgos, no es porque les haya puesto menos. Y así, pues así se valora también, el desempeño, es transparencia y es rendición de cuentas, claro. Lo que sí que se ve es que más formalismo, demasiada limitación a lo que puede hacer el funcionario público, lo que puede hacer el inspector, en realidad tiene medidas que son contraproductivas. En Italia, por ejemplo, tenemos este problema bastante grande. Llevamos con la OCDE trabajando con las autoridades italianas en temas de inspección desde hace 3 años, por lo menos. Y, por ejemplo, estamos intentando aplicar un informe basado sobre riesgos. El informe basado sobre riesgos, como estamos diciendo, es también dar la oportunidad a elegir una cierta medida o elegir no aplicar una medida, que la medida sea proporcional a riesgo. La legislación italiana está tan cerrada
es tan formalista por el miedo a la corrupción que no nos permite, que al final lo que hace es que los funcionarios están muertos de miedo, porque si no les cae un juicio encima, y son personas además que no se ¿cómo se decir? No se desarrollan como profesionales, no pueden realmente ayudar a la protección del interés, no pueden comunicar con los operadores porque están ahí completamente cohibidos, ¿no? No sé si esto contesta un poco a la pregunta. Muchas gracias, la verdad que muy aleccionadoras las reflexiones que nos acaban de hacer con la muy buena pregunta. Nos quedan unos minutos todavía para cerrar, Manuel. Doctor Silva, no sé si quisiera hacernos algún comentario, un cierre de lo que se acaba más o menos de discutir, analizar aquí, para aprovechar los últimos minutos de esta fase del día. Quería aprovechar, muchas gracias, para decirles que esta mañana quería terminar una cosita, si no les importa. Es que los ejemplos que yo di es porque les dije el ejemplo del bagre y el uso de antibióticos. Y es que les quería dar la pausa, no se preocupe, la pausa entre un ente que estaba muy poco regulado a un ente que pasó a ser regulado bastante. Y fíjense el cambio. La industria fue ayudada, aunque fue afectada. Tres Retiros es una industria, aunque grande en Estados Unidos, es relativamente pequeña. Entonces los afectó definitivamente, pero aprendieron. Entonces creo que la implementación, no solamente tener regulaciones, sino llevar a cabo el enforzamiento de estas regulaciones es muy importante, porque la industria se da cuenta que es importante. A veces sabemos, pero no nos damos cuenta. Yo creo que yo tengo otro ejemplo de hace muchos años de nuestra industria de arándano. Cuando se comenzó con las buenas prácticas agrícolas, los productores decían, yo no necesito esto. Muy bien, me decía yo, no se preocupen. Pero se empezaron a dar cuenta que el mercado se los pedía. Entonces yo creo que también una parte importante en esta ecuación es el mercado. El mercado debe estar concientizado y es el mercado el que forzó a los productores a incorporarse. Igual que hoy tenemos otra regulación, la regulación de inocuidad de productos agrícolas frescos, etcétera, etcétera. Pero a veces el productor responde al mercado mucho más rápido que cualquier otra cosa, incluyendo la regulación. Entonces creo que son algunos ejemplos que podemos tomar que pueden ayudar a establecer o a minimizar el uso ilegal de estos químicos en general. No sé. Muy bien, muchas gracias, doctor. Me parece que ya estamos en tiempo para pasar a las observaciones finales y conclusiones del panel por el doctor Manuel Gerardo Flores, pero antes solamente quiero recordarles a los que no lo han hecho que nos ayuden con la encuesta. Veo que alguien se está riendo ahí, yo creo que ya la llenó. Y la otra, pedirles a los ponentes si al final tienen la paciencia de todavía acompañarnos allá afuera para tomarnos la foto en el panel o póster ese que nos hicieron amablemente los diseñadores, y también con los organismos agrícolas convocantes que creo que CADES ya se tuvo que ir porque el avión y esas cosas, los que queden, que nos podamos tomar alguna foto, y por supuesto todos ustedes asistentes está para los que quieran llevarse la
la foto del recuerdo. Así que creo que ya no hay más intervenciones. Manuel, el foro es tuyo y gracias. Realmente muy breve porque hemos estado aquí ya muchas horas con excelentes presentaciones. Primero que nada, agradecer al UNFAC, ingeniero Luis, César, la química amada y doctor Juan Silva, todos los presentadores, todos los oradores, mi colega Josepa, que vino desde Atenas, Florentan, que no pudo venir, pero ya tenemos un trato con él que va a regresar en marzo. Entonces, va a haber la segunda versión de este foro. Y el objetivo de este foro es seguir promoviendo el reporte Gobernanza Regulatoria en Plaguicidas y seguir levantando la voz diciendo que todavía hay mucho trabajo por hacer para mejorar la gobernanza regulatoria en sector de plaguicidas en México. Y el tema de inspección, cumplimiento de inspecciones es fundamental en ese sentido. Yo creo que nos llevamos varias lecciones. Vuelvo a insistir, no podemos no tener una política de cumplimiento de inspecciones. Y todavía hay un largo trecho para lograr eso. 2, no podemos seguir con la política de regular y olvidar. Y parte de ello es tener una política de cumplimiento e inspecciones. Regulación basada en evidencia, inspecciones basadas en evidencia. Y de hecho, de la mano con ello va el concepto de regulación basada en riesgo, inspecciones basadas en riesgo. Detrás de ello y todo lo que cubre son datos, información. Transparencia, cooperación. Las ideas son simples, pero son muy poderosas. Como dijo Josepa y lo identificó muy bien, hay algo muy positivo aquí en México y en este foro, que hay muchos operadores, muchas empresas, hay muchas representaciones empresariales. Y hay un verdadero compromiso de decir, queremos cumplir, queremos hacerlo, estamos haciendo, estamos poniendo nuestro granito de arena. Sigan levantando la voz, sigan mandando el mensaje. En la OECD tienen un gran aliado, porque nosotros a lo que estamos a favor, como dice nuestro eslogan, es a mejores políticas para una vida mejor. Un aplauso para todos ustedes y para todos los oradores. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a todos y felicidades. Luis Eduardo, te pediría si nos haces el cierre amablemente, por favor. Muy bien, muchas gracias, muy amables y de veras muy orgullosos de tener una industria comprometida con el crecimiento, con la formalidad, muy orgullosos de tener una industria que está enfilada y enfocada a hacer las cosas bien y hacerlas por un México mucho más productivo. Así es que gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por su interés. Y bueno, pues vamos a echarle ganas porque nosotros somos los culpables de lo que suceda en este mundo, en nuestras empresas y a nuestro alrededor. Así es que hay que hacerlo bien. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Que tengan buen regreso.